Hola, ¿qué tal? Yo soy César Castañeda, esto es Son Turisticón en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx. Bienvenidos, muy buenas tardes. Hoy tengo el gusto de recibir como invitada a Grace Oliver. Muchas gracias por tu participación el día de hoy, Grace. Gracias a ti, encantada. Y bueno, pues empezamos con este programa después de un par de semanas de ausencia. Justamente la semana pasada estuvimos participando en el Tianguis Turístico en Mérida, en Yucatán, que pues por cuestiones de la pandemia había sido cancelado, pospuesto, revisado y por fin finalmente se llevó a cabo ahora en el mes de noviembre, aunque pues quedó muy cerca de lo que va a ser el Tianguis de 2022 en Acapulco, que se va a llevar a cabo pues en las fechas, digamos, normales, si es que todo avanza. Ahorita vamos a hablar de las nuevas amenazas, pero que bueno, en teoría sería a finales de marzo del próximo año y que pues va a quedar un poquito cerca, pero fue un evento importante, toda la industria se reencontró, no hubo evidentemente el mismo número de participantes internacionales como previo a la pandemia, pero sí siento que la gran mayoría del sector turístico en México por lo menos estuvo presente, sí hubieron compradores de otros países y pues fue un evento muy lucidor, primero porque bueno, Mérida es una sede extraordinaria, pero también porque pues el tema de el reencuentro después de tanto tiempo de pandemia pues fue importante, ¿no? ¿Ustedes han participado alguna vez en algún tianguis? Tianguis como tal, no, pero siempre tratamos pues, de estar enterados de lo que pasa ahí, sobre todo porque es una reunión de muchos institutos de cultura, de muchos secretarios, entonces sí es bien Sí. importante saber qué es lo que pasa. Sí, yo creo que es un evento que podría ser interesante para, ahorita vamos a hablar de lo que ustedes hacen, pero justamente es un lugar en el que fácilmente te encuentras, digamos, si estás planeando, por ejemplo, un proyecto, ahí puedes sentarte con un presidente municipal, con un secretario de turismo, con una empresa de transporte, con uno de hoteles, etcétera, y sí facilita el hecho de que se lleven a cabo la planeación que a lo mejor a distancia te hubiera tomado pues mucho más tiempo, ¿no? Así es. Entonces es un evento importante. Y bueno, la otra noticia, pues muy importante y preocupante es que justamente estamos viendo que esta nueva variante del COVID, que de momento pues estaba muy localizada en el sur de África, ya han habido casos en Europa, ya han habido casos en Canadá, los países que son muy estrictos en cuanto a su protección sanitaria, pues están volviendo a poner restricciones. Prácticamente ya todos los países están poniendo restricciones, al menos de vuelos de África del Sur, pero ya incluso se están revisando las políticas de nuevo en vuelos de Europa, América, de Norteamérica, Sudamérica, etcétera. Particularmente estaba leyendo en Canadá, acaban de volver a poner restricciones justamente para volver a hacer pruebas obligatorias cuando llegues. Todavía no han cancelado vuelos, pero pues hay que estar pendientes qué va a pasar. Aquí en México, bueno, pues se dice que no tiene mayor implicación, que no va a pasar nada, que nadie se va a ver afectado, pero bueno, vamos a ver cómo se maneja la situación y sobre todo, bueno, pues cómo se da la conectividad que tanto se afectó el año pasado, ¿no? Y a mí una reacción que me gustó, que me pareció atinada, es la del presidente de Estados Unidos que dice, bueno, pues mi recomendación ante la nueva variante es vacúnense, ¿no? O sea, no va a haber una restricción nueva, por lo menos por el momento en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Pero pues sí, probablemente aceleren todavía más su proceso de vacunación para sobre todo llegar a las generaciones más jóvenes, ¿no? Que en estos países son el único sector, digamos, que todavía está desprotegido ante el impacto del COVID. Y bueno, pues también esperando que las vacunas viejas sirvan para las variantes nuevas, ¿no? Porque esa parte tampoco he No la leído sabemos. algo que me asegure que la que ya tengo me va a servir, pero bueno, esperemos que sí. Pero bueno, a ver, pasando ya al tema de nuestro programa, me gustaría que nos platiques, que le platiques a nuestra audiencia, qué es lo que ustedes hacen, qué es lo que hace Tu Stage y cómo llegaste ahí, cuál ha sido tu trayectoria, tu recorrido para llegar a esa parte que me parece muy interesante, justamente por esta forma en la que se liga la cultura y el mundo de las industrias creativas con el sector turístico, ¿no? Claro que sí, mira, Tu Stage es una agencia de gestoría cultural, tenemos casi 8 años, un poco más de 8 años ya, y lo que tratamos de ser es el vínculo entre los músicos, entre el talento ya sea nacional o internacional, y los gobiernos de los 3 niveles.
Entonces, nosotros hacemos algo que le llaman como curaduría artística. Hacemos propuestas a los festivales dependiendo de las necesidades de cada instituto. Hay muchas veces que los institutos son muy pequeñitos, entonces tratamos de fortalecerlos. Nuestra idea es fortalecerlos, hacerles como un traje a la medida y dependiendo de lo que necesiten, ya sea que les hagamos solo las propuestas artísticas o a veces nosotros nos encargamos de hacer también todo el tema de logística, de promoción, y siempre tratamos de construir alrededor de estos festivales pues tianguis de artesanías, o sea, tratamos de involucrar a la sociedad. Muchas veces llegamos a localidades muy pequeñas, entonces tratamos de involucrar a la sociedad para hacer un evento pues que jale el turismo local o regional. Antes de eso yo trabajé en ProMéxico, en el extinto ProMéxico, Ok. en el área de promoción de exportaciones, pero yo estaba muy vinculada al área de organización de eventos. Ya. Entonces hacíamos Green Solutions, hacíamos misiones de exportadores, a mí me tocaron a Europa varias, y el tema también era pues organizar toda la logística y tratar de vincular a las pequeñas y medianas empresas eh, con clientes en el exterior. Entonces, bueno, suena muy diferente, pero en realidad mi trabajo más o menos ha sido el mismo los últimos como 12 años. Y al ser, como solo trabajamos con grupos de música, digamos, culta, es bien importante la vinculación con los gobiernos porque son músicos que difícilmente pueden depender de una taquilla y Claro. forzosamente necesitan ese apoyo para que el festival, para que el gobierno sea el que pague, el que acerque a los músicos con las ciudades, y aparte creo que es bien importante para crear públicos, para crear nuevos públicos. Fíjate que ese es un tema que en diferentes áreas hemos discutido. Primero, ha habido como un círculo vicioso en el que la población se acostumbra a que si un concierto de música no popular no es gratis, pues no van, No ¿no? voy, Y, sí. y al contrario, ¿no? Al hacerlo siempre gratis, pues sigues alimentando ese círculo. Pero creo que hay ejemplos muy importantes, interesantes, obviamente hay muchos fuera de México, pero aquí en México hay algunos eventos como el Cervantino, que son un evento súper importante para el sector turístico, que prácticamente es la temporada más alta de Guanajuato, Más importante. así como la de San Marcos en Aguascalientes, la temporada más alta de Aguascalientes, pero que en el que poco a poco la gente, sí, evidentemente, que la gran mayoría a lo mejor va a querer pagar por un músico muy famoso, de mucho renombre, de algún género más popular, pero sí aprovecha la gente y va más al teatro, más a escuchar a lo mejor una orquesta sinfónica o algún trío de jazz o diferentes opciones, y esto ha ido generando pues una clientela, un público que ya te demanda ese tipo de música. Igual con algunos festivales de jazz que ya se han consolidado, platicamos el otro día antes de este programa del de Riviera Maya, y creo que esos eventos tienen triple finalidad, ¿no? Que nos ayudan, obviamente, en una temporada baja, a que el destino tenga pues una clientela que viene específicamente al evento. Nos ayuda a que la población local, al que el turista que no sabía que había evento, pero a todo mundo le tocó estar por ahí, se Acerque. vaya pues relacionando con esta música, y como bien dices, pues nos ayuda a que los músicos tengan una chamba y una chamba digna, ¿no? Así es, así es. Y creo que ha habido institutos o gobiernos que lo han hecho de manera muy atinada y que incluso hasta para mismo control, entonces tienen una taquilla muy representativa, sobre todo, por ejemplo, en los teatros, pero donde necesitas que haya un poquito de interés del público. Y trabajando año con año en la curaduría, les aseguras que van a pagar un boleto bien económico a lo mejor, pero van a ver un gran espectáculo que a lo mejor no sería algo que ellos comprarían de manera normal, pero si le dan una oportunidad van a encontrar un espectáculo de primer nivel por una taquilla súper representativa. Claro. Sí, digo, ahorita nos vas a platicar un poco de la experiencia en pandemia, pero bueno, creo que de todos modos, antes de la pandemia, el sector de creativo, pues no siempre encuentra como el caminito, y creo que un perfil como el tuyo, que justamente estabas en ProMéxico y viendo pues, cómo le hace el empresario para sacar su producto, comercializarlo, darlo a conocer, promoverlo, etcétera, pues es justo el pedazo que les hace falta, que yo creo que en las escuelas de música deberían de darlo ya como en Sí, automático. sí.
¿cómo hago para que mi arte o mi producto finalmente, que es lo que yo hago, se convierta en un generador de ingresos, ¿no? Que Así muchas es. veces eso hace falta, ¿no? Pues toco padrísimo, pero no me sé administrar o no me sé promover o no me sé vender para que me contraten, ¿no? Sí, la idea es justo profesionalizarlos, entonces que tengan un dossier que puedan presentar en el circuito de festivales de México o lo mandamos a Canadá, al Festival de Rafale, que sean músicos, que se vean profesionales. Muchas veces no se saben vender, muchas veces no saben cuánto vale su trabajo. Entonces tratamos de de siempre darles el trato más digno, de darles escenarios también súper dignos y a mí siempre lo que más me importa, la relación con el músico y cuidarlos muchísimo de principio a fin. Claro. Y bueno, aparte digo, es chistoso porque es el mismo lugar, pero en Guanajuato, por ejemplo, aparte del Cervantino, tienes ahí siempre un pool permanente de estudiantinas, ¿no? Y ahí Así el es. turista ya sí está acostumbrado a llegar y contratar y hacer el recorrido. Ahí es digamos, un escenario muy específico porque solo ahí se da. Pero en otros destinos, en otros países, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en Viena. En Viena tú llegas y en todos lados te dan papelitos de que vayas a un concierto de música de Mozart porque todo el destino está enfocado a promover a ese estilo musical y evidentemente hay muchos músicos de ahí, de otros lados que van a trabajar ahí y que se benefician de esa dinámica turística que hay en ese destino en particular. También la hay en Venecia, la hay en diferentes partes, pero creo que a lo mejor en algunos destinos en México podría rescatarse, no sé, tenemos por ejemplo grandes flautistas de música barroca, bueno, en general. Y grandes espacios para que toquen. Hay unas iglesias espectaculares que se pueden Exacto. aprovechar de manera increíble, sí, sí, sí. Entonces, que como turista tú vengas por ejemplo, a la Ciudad de México, o a Morelia, o a Querétaro, o a Guanajuato, o a diferentes ciudades que son patrimonio de la humanidad, que tienen edificios coloniales fascinantes, con una acústica padrísima, Natural, sí. y que dentro de tu experiencia haya sido escuchar un concierto de música novohispana, para entender mejor cómo era el ambiente novohispano, ya que te chutaste a lo mejor un par de museos en ese día, wow, pues eso te complementa mucho más tu experiencia y actualmente creo que no tenemos como una estrategia clara y definida a nivel local para eso, ¿no? Creo que llegan los gobiernos, intentan hacer un esfuerzo, y no muchas veces rebasa el periodo del gobierno, ¿no? Entonces a veces es como volver a iniciar y volver a iniciar. Creo que hay ciudades que se prestan muchísimo y hay ciudades aparte que dependen muchísimo del turismo. Entonces, tratan de tener un festival cada par de meses y entonces están haciendo el Festival de Teatro de la Calle, Festival de Jazz, no solo su festival cultural, que normalmente es el más fuerte, que muchos aprovechan ya sea la temporada de marzo o abril o en el tiempo de Cervantino, que muchísimos estados aprovechan todo el talento que llega. Y Que son entonces, o carnaval o feria, ¿no? exactamente, y entonces hacen la gira, las famosas giras del Cervantino, pero además ya están todo el tiempo pensando en que si un festival de guitarra, por pequeñito que sea, son esfuerzos que suman mucho y que atraen, a que atraen público y que atraen Claro. turismo. Oye, ¿y qué tanto los artistas mexicanos, digo, aparte de este panorama que tenemos un poco a nivel nacional, qué tanto salen a participar en eventos en otros países? Como bien dices, festivales de guitarra, festivales de jazz, de ópera, de diferentes géneros. ¿Sí somos muy activos o no tanto? No tanto, y los músicos mexicanos son de un nivel altísimo, hay mucho talento y creo que hay un poquito de miedo. Muchos lo que les pasa, por ejemplo, yo trabajo muchísimo con la escena de jazz y de blues nacional y hay muchos de esos músicos que son músicos de sesión de artistas muy famosos. Entonces tienen su proyecto de jazz, pero a lo mejor es el guitarrista de cantante famoso de pop. Y entonces una vez que salen de gira, ahí es como de, oye, vi que había este circuito de lugares de jazz en California, me interesa. Y entonces a lo mejor ahí ya abierto el panorama, se atreven un poquito más, pero a muchos les da mucho miedo. Y hay otros también que han estado en Medio Oriente, que van a los festivales de Asia, buscando alguna beca, ya sea nacional o internacional. Internacional. Hay músicos de jazz que han tocado por todo el mundo
Y pues eso les da, fortalece su trayectoria, por supuesto, y llegan y luego invitan músicos también internacionales. Entonces ahí se puede hacer un intercambio bien interesante. Claro. Este, Les va, por ejemplo, muy bien en los países nórdicos. A las cantantes les va muy bien en los países nórdicos, como que es una gira muy atractiva y conozco varias que se avientan el viaje y a lo mejor son conciertos más bien Pequeñitos. pequeños, pero es como una gira que han hecho varios y me sorprende. Están los músicos también que tocan en todo este tema de los cruceros. O sea, hay unos más aventureros que otros y hay otros que no se animan a salir, o sea, que han tenido, por ejemplo, invitaciones a América del Sur, hacen algunas cosas, pero no tan aventureros. Sí, bueno, la barrera del idioma también Es todo es un un tema, tema sí, que sí. hay que evaluar. Y como dices, a lo mejor España o Sudamérica, pues es más fácil por ese lado, ¿no? Así es. Oye, pero fíjate que a mí me ha tocado ver en diferentes lugares que a veces está relacionado un buen festival de algún género en particular con una oferta ya anualizada, como dices, ya en barecitos o en lugares específicos de ese género, ¿no? Por ejemplo, el Festival de Jazz, que es uno de los más famosos del mundo de Montreal. Tú vas a Montreal cuando no es festival de jazz y de todos modos hay un gran número de cafés y de bares y de restaurantes que te ofrecen músicos de jazz en vivo, ¿no? Entonces vives esa experiencia, digamos, de ese tipo de música, ¿no? En Portugal igual, pues hay un festival de fado, que es el canto local, pero hay muchos cafés y restaurantes, incluso tours que te llevan a comer la comida portuguesa y escuchar fado, ¿no? Entonces, ese tipo de mezclas sí se ayudan mucho del sector turístico porque finalmente pues a lo mejor para el local, pues no vas a ir todos los días a escuchar la misma música, pero para el Al turista, extranjero sí. sí es una experiencia, pues muy llamativa, ¿no? Así es, así es. Creo que también tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes de generar esos públicos, ¿no? Que una vez que hay interés, a mí me sorprende, por ejemplo, acabo de regresar del Festival de Irapuato, el Festival de Jazz cumplió 20 años en Irapuato, que es una ciudad pequeña, y el público lo hacen en Bueno, espacios abiertos. Bueno, han tenido varios escenarios, pero normalmente es en espacios abiertos y el público es súper respetuoso, súper atento, está listo del intercambio que hay entre músicos y público. Es, es impresionante, creo que hay esfuerzos o sea, que la verdad hay que aplaudir porque sí hay festivales que ya tienen muchas ediciones, hay muchos que han tenido pausas y hay muchos que año con año, con mucho esfuerzo, pero sacan adelante sus festivales y se nota en el público, se nota en el respeto que tiene el público hacia los músicos. y en este caso, por ejemplo, el Festival de Jazz de Irapuato, pues acaba de ser, es noviembre, es una temporada relativamente baja, aunque Irapuato es un destino que tiene un componente muy importante de negocios, ¿no? Mucha gente va por las plantas que Sí, hay, sí, sí. automotrices, etcétera, pero que sin duda está bien planeado, porque es una temporada en la que a lo mejor no iría mucho turismo de descanso, ¿no? De Así familiar, es. y esto te ayuda. Y de qué manera ustedes se involucran o cómo pueden ustedes asesorar, por ejemplo, ahorita van entrando 15 gobiernos estatales, sin número de gobiernos municipales, ¿de qué manera pueden ustedes asesorar a los tomadores de decisiones para que justamente evalúen y pues generen este tipo de dinámicas que sin duda son benéficas para el sector turístico? Pues nuestro rol es justo esto que te decía de crear un traje a la medida. Nosotros, la verdad es que la manera en la que normalmente llegamos a los gobiernos, afortunadamente ha sido de boca a boca, que es la mejor, o sea, es bien difícil empezar a trabajar con alguien que no conoces, pero el boca a boca entre los mismos directores de institutos o los secretarios nos ha ayudado muchísimo y nuestra idea es saber qué necesitan y nosotros darles la curaduría correcta, porque muchas veces tienen 2, 3 nombres de los mismos artistas que invitan siempre, siendo que hay o sea, hay Infinidad. una infinidad. Y además de esto, lo que intentamos es como, y ve este proyecto nuevo, esto no se ha presentado, o vamos a hacer este año el aniversario de este artista, entonces mira, te presento esta propuesta de programa. Entonces intentamos dar propuestas bien diferentes, propuestas, depende de lo que funciona para su municipio o su estado. Tratamos de involucrar músicos locales muchas veces, o homenajear a músicos locales también. O sea, eso es muy interesante para los gobiernos locales. Claro. Entonces se hace un traje a la medida y depende de las posibilidades de cada festival, pues nosotros nos encargamos de hacer hospedaje, o sea, lo construimos tan grande como tenga que ser
para facilitar las cosas y, como te digo, para cuidar muchísimo al artista. Entonces tú trabajas realmente con los dos secretarios, el de Cultura y el de Turismo. Y el de turismo, sí, así es. Esos son tus dos ejes, digamos, de trabajo. Y bueno, Así es. eventualmente con los gobiernos municipales también, ¿no? Y la verdad es Donde se que lleva a cabo el evento. últimamente hemos hecho mucho trabajo con ayuntamientos. Antes, como te comentaba, era como mucho trabajar con estados, y últimamente muchos de nuestros clientes son los mismos ayuntamientos que saben que los festivales son bien importantes para la ciudad, que los Claro. empresarios de la ciudad lo Ya demandan, los dicen, piden, sí, oye, claro. no me puedes dejar sin este evento porque los restauranteros lo necesitan, los hoteles lo necesitan, entonces hacen mucha Las presión tiendas, a los su ayuntamiento, artesanos, a todos los beneficios. a todos, exactamente. Entonces, hemos estado trabajando también con muchos ayuntamientos. Excelente. Oye, ¿y cómo es el tema, por ejemplo, en los destinos que tenemos en México, donde hay un fuerte componente de extranjeros, no sé, como Chapala, Jijic, como San Miguel de Allende, pues varios destinos, Vallarta, Riviera Maya, ahí supongo que este componente de personas, en muchos casos ya retiradas, que puede que sean ya fans de algún género musical, ayuda a que se lleven a cabo. ¿Tú conoces algunos ejemplos importantes en estos destinos? Sabes que ayudan muchísimo, y por ejemplo los festivales de blues son muy famosos en esos espacios porque es como el público de retirados que lo pide. Nosotros trabajamos con un festival espectacular que es el Festival de Álamos Sonora, que está en un pueblo mágico en medio de la nada, pero que tiene un fuerte componente todo esto de retirados. Y entonces, aunque es un festival de música culta, es un festival que homenajea a la voz humana, siempre dejan algunos espacios para, para hacer algo de blues, algo de rock, porque saben que, Y ahí que ahí se los mercado. están pidiendo. Entonces, aunque el festival tenga sus escenarios principales dirigidos a otro tipo de música, sí tiene mucho peso el público que asiste a los festivales. Claro. Pues digo, pues, ahorita en lo que estábamos platicando se me va ocurriendo porque creo que en algunos lugares podría ser un buen complemento para su oferta, ¿no? Y que podría trabajar en ese tipo de propuestas, evidentemente diferenciando, ¿no? No vas a decirle a todos que hagan el mismo festival de blues, pero que puede ser un mecanismo para que a lo largo del año los diferentes fans de diferentes géneros puedan ir dando pues, esta vida al sector turístico local, porque muchas veces lo que pasa, bueno, aquí en México, tú estás más chica, pero a lo mejor no te acuerdas cuando no había conciertos de nada, no había nada de nada. Y la primera vez, yo me acuerdo, estaba en la prepa, vino Rod Stewart, fueron a ver a Rod Stewart, rockeros, regueros, de toda la gente le gustaba cualquier género, nomás porque era un concierto, ¿no? Y aparte fue en Guadalajara. Pero la gran mayoría de los conciertos grandes a México vienen a Ciudad de México. Y entonces tú sabes que hay un montón de gente de todos los estados, no a hacer la lista porque realmente vienen de todos los estados, a ver a ese artista en particular que les gusta. Y lo padre que hacen los festivales es que a veces un artista realmente grande o famoso puede ir a tocar a un pueblito, a un lugar pequeño, porque el festival se ha vuelto de renombre y porque ha generado un espacio donde va a venir la gente a verlo, ¿no? Y eso pues, te ayuda a diversificar, ¿no? El Festival de Zacatecas, por ejemplo, el Festival Cultural se ha convertido en un festival enorme, de la talla del Festival de Tajín, a lo mejor no tan sonado, a lo mejor es un tema muy regional, pero atrae, o sea, viaja muchísima gente al festival, y de repente te encuentras unas cosas en la programación espectaculares. Pues creo que estuvo Bob Dylan hace años, o sea, unas cosas que dices, a Zacatecas de verdad, y claro que ahí está porque el festival se ha vuelto tan importante que los artistas dicen que sí. A este festival de Álamo Sonora trajimos a una cantante, Joyce Di Donato, que nunca había estado en En México, México. y después de Álamos tocó en Bellas Artes y nada más. O sea, estamos hablando de que en pueblitos te encuentras un nivel de artistas que no te puedes imaginar, y Claro. que solo se presentan en los escenarios más grandes del mundo. Y que para ti como fan o como asistente al evento, pues evidentemente te hace descubrir un lugar. No vas a gastar tanto como irte a verlo a Nueva York o a Ciudad de México o algún Exactamente. lugar donde el hospedaje es caro, el transporte es caro, etcétera, y que pues te da la oportunidad también de aprender y de conocer, ¿no? Y creo que hay una parte bien importante que no te había comentado, pero por ejemplo, muchas veces en el marco de estos festivales de, por ejemplo, de jazz o de blues, pues
hacemos una parte en la que los músicos dan clases magistrales a las escuelas locales y eso también suma muchísimo, es algo bien fácil de organizar. Normalmente les ofrecemos esto a los gobiernos porque les suma muchísimo al talento local Claro, y el ahí estás artista ya plantando está una ahí. semillita. Exactamente, el artista ya está ahí. Están bien, los artistas vienen muy contentos a México y bueno, los mismos músicos que viven aquí siempre los músicos son muy compartidos normalmente y entonces cuando hay escuelas, cuando hay estudiantes, están súper dispuestos a regalarles 1 hora y media, 2 o 3 de su tiempo y creo que eso puede sumar muchísimo a las ciudades. Claro, claro. Sí, ¿no? Y bueno, lo que yo he escuchado es que México sí tiene un muy buen público. O sea, el público Muy de bueno. México es muy entregado, es muy interactivo y obviamente depende del género y del espacio en el que se da, pero la gran mayoría de los músicos de fuera que vienen a tocar a México se van muy, muy contentos, ¿no? Muy contentos y siempre piden regresar. O sea, yo por ejemplo he hecho invitaciones que nunca han venido a México y les digo, ven a este festival. Y a veces vienen con miedo, o sea, me ha tocado de todo, pero me han tocado músicos que dicen, que alguno de sus músicos es el que dice, no, por favor, si hay que ir a México, nos va a encantar. Y de ahí repiten y cada año o cada dos Ya se años vuelven, es parte de su tour. Hay algunos cantantes en la Bahía de San Francisco que son cantantes de blues que solamente hacían, o sea, decía, es que yo solo canto en Europa. Decía, ven, ven, danos la oportunidad. Y bueno, son los más enamorados, ya hacen, luego se vuelven turistas, ¿no? Entonces ya que vinieron a trabajar yo tengo que regresar a este lugar, traer a mi familia. La y verdad se es vuelven que tus embajadores, porque sí, obviamente no es lo mismo que te diga la señora Smith que está bonito el lugar, a que te lo diga un cantante al que sigue muchísima gente, ¿no? sí, así es, así es. Entonces creo que somos un público, la verdad, increíble y los músicos se van bien contentos. Fíjate que hablando con otros colegas del desarrollo del turismo en México, esto que voy a decir no es nada nuevo, ha sido tan fácil siempre para México vender la playa que realmente no le hemos puesto el énfasis suficiente a nuestro producto cultural, que es realmente muy rico. O sea, ya quisieran muchos países nuestro producto cultural, aunque no tuvieran playa, ¿no? Pero entonces, el esfuerzo que se puede hacer en torno a la parte pues, la actividad cultural, los diferentes géneros musicales, como dices, el teatro de calle, este, podría darle pues todavía un auge mayor, sobre todo a destinos no de playa, aunque no hay por qué excluirlos, o sea, hay muy buenos festivales en playa, pero que nos hace falta, yo creo, todavía trabajar mucho como destino y como bien dijiste, que no sea un tema que fue una bandera de un político en particular, sino que realmente Que sean trasciendan. eventos trascendentes en el tiempo a través de las diferentes administraciones, pero sobre todo porque benefician al lugar, ¿no? Así es, y la verdad es que, por ejemplo, hay festivales tan importantes como el Festival Revueltas en Durango que uno no se imagina la cartelera que se va a encontrar. Y también creo que hay algunos festivales que han sido salvavidas para la sociedad. O sea, en momentos bien duros, por ejemplo, para Tamaulipas, su festival cultural llegaba a todas las ciudades y el público estaba tan ávido de ese espacio. Claro. Entonces, creo que suma muchísimo, creo que la cultura suma muchísimo y es bien importante que con todo y lo apretados que puedan estar los presupuestos, que como que los gobiernos no se olviden de la importancia que tiene para la sociedad, porque de verdad que muchas veces son un bálsamo para el público. ¿Y qué tanto tú has visto a lo largo de estos años la implicación del sector privado? O sea, que a lo mejor en lugares donde el gobierno plantó una semilla de un festival, el sector privado poco a poco se ha ido dando cuenta de la importancia del evento y de mantenerlo y pues que se ha convertido también en inversionista. Mucho, por ejemplo, hay muchas cerveceras, refresqueras involucradas. Y, creo que ha pasado las dos cosas, ¿no? Muchas veces son, por ejemplo, el Festival de Jazz de Polanco, que es un festival hermoso con una muy buena curaduría, que muchas veces empiezan como esfuerzos de particulares, luego se suman los gobiernos. O sea, creo que funciona De los dos. de las dos vías, sí, porque la manera, era lo que decíamos, como que la manera que trasciendan los festivales es justamente que se involucren las dos partes, ¿no?
que si hay un momento en que el gobierno no puede poner todo el presupuesto, sea algo que, que de manera privada no dejen que se caiga, y entonces siempre haya por ahí un patrocinio detrás. Por ejemplo, hace algunos años el Festival de Jazz de Mazunte muchas veces tenía también temas de presupuesto y por ahí se le sumaba alguna cervecera, o sea, alguien que decía, ok, este festival sí es muy importante para la localidad, no hay que dejar que se caiga, ¿no? Claro. Sí. Y no es solamente posicionamiento de marca, o sea, realmente durante el evento vendes, ¿no? O sea, por ejemplo, una cervecera o una refresquera, pues seguramente en el evento Muchísimo. tiene buena venta, ¿no? Así es, así es. Y aseguradoras, o sea, sí hay, creo que para los privados puede ser muy, muy interesante y se pueden sumar los esfuerzos. ¿Tú qué recomendarías o qué dirías que es, digamos, ya se nos está acabando el tiempo, pero que serían los pasos que deberían de seguir algún nuevo gobierno o algún nuevo tomador de decisiones que se interese? Primero, pues por identificar algún género que sea apropiado para su lugar, que a lo mejor haya alguna base de clientela local, no sé, y después cómo pues trabajarlo y promoverlo, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, como el caminito? Evidentemente a lo mejor sería solo llamarle a ustedes, pero ¿cuál sería el Ojalá camino que habría que yo seguir? yo creo que, número uno, ver qué tienes y qué funciona. O sea, no desecharlo en automático. Muchas veces hay cosas que ya funcionan o que solo hay que darles una vueltita de tuerca, una vueltecita de tuerca. Número uno, ver qué tienes que funciona. Número dos, ver qué espacios tienes. Porque hay teatros semi-abandonados, museo, hay muchas ciudades que utilizan sus museos como escenario también. Parques también. Exactamente. ¿Con qué es lo que cuentas? Y para que con eso te podamos hacer una propuesta, eso también es bien importante porque así recuperas espacios. Entonces es bien importante que la sociedad regrese a sus parques. Yo creo muchísimo y en la pandemia algo me quedó bien claro, es como usa tus espacios abiertos. Claro. La gente está deseosa de salir, entonces mucho esa parte, ¿con qué espacios cuentas? Y yo creo que se puede intentar hacer un poco de todo, ver de qué tienes escuelas, de qué tienes talento local, si tienes cantantes, si tienes actores, si tienes músicos, ¿qué es lo que tienes local? Porque también necesitan ellos un festival y a lo mejor vas a traer talento internacional para hacer más fuerte ese festival, pero darles espacios, A darles tus artistas escenarios locales. a tus artistas locales. Eso a mí me parece súper importante. Y creo que debe ser una prioridad para los gobiernos. Dale a tu talento local un escenario y luego alrededor de eso puedes construir un festival fabuloso, pero primero preocúpate por el talento local. Un día te voy a contar una anécdota. Me pasó en el pueblo mágico de Yuriria. Por cierto, es muy bonito, tiene un convento precioso. No tiene mucha oferta, no tiene muchos servicios turísticos. Les hace falta a lo mejor un poquito más de hoteles y de restaurantes, pero bueno, estaba por ahí y tienen una presa, un lago, y en todo el malecón del lago estaban vendiendo micheladas y había una persona con sonido y decía, va a empezar el concierto de la banda. Yo juré que iba a ser una banda de norteño, ¿no? De una banda del recodo, ese tipo. Pues no, resultó que era una orquesta sinfónica completa y que estaba así de gente y la gente escuchó todo el repertorio, tocaron mucha música clásica, bueno, mucha música clásica famosa y todo el mundo estaba muy contento. Y dije, wow, qué padre porque aparte el escenario estaba fabuloso, tenías la iglesia a un lado ya iluminada, tenías el lago enfrente y la banda estaba puesta en el malecón. Y la verdad es que el público estaba muy participativo y fue una super experiencia que no había visto que iba a pasar eso ese día, no había letrero, no había habido promoción ni nada. Y fue un complemento extraordinario a mi estancia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay géneros muy atractivos para el público. Entonces también es bien interesante tener un festival de flamenco. Los festivales de flamenco siempre son súper llamativos. O sea, hay cosas que pueden ser como gancho, pero también puedes ir creando público y decir, vamos a tener un poquito de música de cámara. Si tienes iglesias un poco abandonadas, todo eso hay que irlo recuperando. Y yo creo que la gente se va a sorprender de la respuesta del público. Esa por lo menos ha sido mi experiencia. Las propias iglesias que aparte tienen un mantenimiento muy caro y que ya pues no tienen los ingresos o los recursos que tenían antes, pues es una buena opción para pues darle un poquito la vuelta a la parte del mantenimiento, ¿no? Que puedas hacer conciertos, porque aparte tiene una gran acústica, ¿no? Aquí
Aquí en Coyoacán hay, antes de que se dañara, porque se dañó con un temblor, la iglesia de la Conchita tenía unos conciertos chiquititos, pero preciosos, padrísimos. Sí. Y sí, ahí sí, boleto pagado y todo, o sea, el público iba realmente a escuchar al dueto, al cuarteto, al trío que estuviera tocando. Muy, muy padre. Sí, en Morelia el festival del órgano es creo que el primer festival de, no sé si Latinoamérica, una cosa así. O sea, hay festivales que tienen muchos años tienen mucho renombre, sí. Y que te dan una experiencia diferente de un lugar que a lo mejor tú ya conoces, ¿no? A lo mejor ya has ido a Morelia a visitar otras cosas, ¿no? Al Museo del Dulce, otras cosas, pero ir a un festival de este tipo, pues obviamente es una nueva experiencia diferente, ¿no? Así es. Pues ya prácticamente se nos acabó el tiempo. ¿Me podrías dar tu página web, las redes sociales donde los pueden encontrar? Claro que sí, mira, la página es el número 2, tostagedeescenario.mx y las redes son @tostagemusic, todas. Y pues un gusto platicar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Vamos a estar también poniendo las redes en la promoción del programa. La verdad es que a mí me parece un tema súper importante que debemos de retomar y que justamente ahora, como dices, después de la pandemia puede ser una buena solución para muchos destinos. Y pues qué padre que haya empresas como la de ustedes que están haciendo este trabajo. La verdad, los felicito y muchísimas gracias por participar en el programa. Gracias. Al contrario, que te vaya muy bien. Esto fue Son Turisticón en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx. No se olviden de sintonizarnos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Radio 13. Muchas gracias. Eso es